ese tubo, ese cubo, se le hacen grietas, se le hacen hoyos, se le hacen orificios. Todo lo que se le echa dentro se escapa. Así es nuestra vida como seres humanos. Nosotros somos una vasija de Dios, donde Dios ha colocado muchas bendiciones. El día martes estuvimos predicando acá sobre guardar el buen depósito que por el Espíritu Santo nos ha sido dado. Yo creo que el Señor ha depositado en nuestra vida cosas muy valiosas. Entre ellas la salvación del alma. Ha colocado en nuestra vida dones. Ha colocado dentro de nuestra vida valores eternos, talentos, llamados, ministerios. Pero nosotros somos como esa vasija, como ese cubo que necesita estar bien, sin hoyos, sin grietas, para que aquello que se le coloca dentro no se salga. No se salga. Y yo quisiera hablarle por un momento sobre por qué a nosotros los humanos se nos escapa la bendición de Dios. ¿Por qué el Señor nos bendice, nos toca, nos unge, nos llena con el Espíritu Santo, pero al siguiente día podemos estar vacíos? ¿Será que tiene hoyos nuestra cubeta? ¿Será que nuestro cubo, nuestra vasija, tiene hoyos por donde se escapa la bendición de Dios? Cuando nosotros leemos en el libro de Primero de Samuel, capítulo 10, encontramos todo lo que Dios hizo con un hombre llamado Saúl. Saúl tiene el privilegio de ser el primer rey de Israel. Capítulo 10, el Señor le habla de un gran número de señales que le iban a seguir como el ungido de Dios. El Espíritu Santo vino sobre él, le cambió el corazón, lo transformó. Pero luego ese hombre bendecido, ese hombre ungido, llamado, escogido, señalado por el dedo de Dios, en el capítulo 16, versículo 14, la Biblia dice de manera clara: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquel espíritu que un día viene sobre Saúl, lo unge como rey de Israel, lo capacita, lo prepara para reinar sobre el pueblo de Israel. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, Saúl se convirtió en una vasija de Dios, donde Dios empezó a colocar cosas de mucho valor. Pero en el camino ocurrieron cosas que le hicieron grietas, que le abrieron hoyos a esa vasija en la vida de Saúl. Y aquella unción, aquel reinado, aquel llamado, aquella gracia, aquella bendición que había venido sobre él, se escapa.
se sale, se va. Al grado que la Biblia dice de manera clara, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué ocurrió en la vida de Saúl? ¿Qué cosas agrietaron la vida de Saúl, la vasija? En la vida de Saúl, ¿qué cosas le abrieron hoyos a esa vasija por donde se escapó la unción de Dios? A veces yo veo dentro de la iglesia personas ungidas, bendecidas, hablando en lengua, hermanos, llenándose de Dios. Pero 2 días después usted lo ve congelado, los ve frío, los ve desanimado, los ve arrinconados, los ve descuadernados. ¿Qué pasó en la vida de esa persona? Si el domingo fue ungido, si el domingo Dios lo bendijo, si el domingo Dios lo llenó, si el Espíritu Santo lo tocó de una manera especial y gloriosa, ¿por qué el día lunes está así, todo desmoralizado, todo desanimado, todo triste? ¿Por qué el día martes está así, todo desmoralizado, todo desanimado, todo triste, todo descuadernado, arrinconado, inclusive a punto de no querer seguir más a Dios? ¿Qué ocurrió en su vida por la que se escapó la bendición de Dios? Cuando usted lee en el capítulo 10, usted ve a un Saúl brillante, a un Saúl prometedor, a un Saúl bendecido, a un Saúl lleno de Dios, a un Saúl lleno de expectativa. Dios tenía esperanzas con este hombre. Pero ¿cuántos capítulos pasaron para que ese espíritu que vino sobre él luego lo abandonara? Capítulo 10. Luego el capítulo 11, 12, 13 y en el 14, 15, en el 16 dice la Biblia, el espíritu que vino sobre él ahora termina abandonándolo. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos que velar por cada bendición que Dios deposite en nuestra vida. Nosotros tenemos que velar por cada toque del Espíritu Santo, por cada cosa buena que el Espíritu Santo coloque en nuestra vida. Nosotros tenemos que velar por ella, cuidarla, no permitir que el diablo, ni nada, ni nadie logre agrietar nuestra vasija, le logre hacer hoyos por donde la bendición de Dios escape. No, hermano, cuide la unción de Dios en su vida, cuide la bendición de Dios, cuide la presencia de Dios en su vida. No permitas que el diablo, no permitas que nadie le haga hoyos a tu vasija para que se escape la bendición de Dios. La palabra dice, retén lo que tiene. Hay que retener ese toque de Dios, hay que mantener la llenura de Dios, hay que mantener la bendición de Dios, hay que mantener la fe, que nadie nos robe, que nadie nos saque de nuestra vida aquello que Dios por su gracia y misericordia ha depositado dentro de nosotros. Le menciono algunas cosas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la bendición de Dios se nos va? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó de Saúl? ¿Y por qué el Espíritu Santo termina apartándose de una persona? Dice el Salmo 51, que lo hemos predicado ya: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Pero ¿qué ocurrió en la vida de Saúl? ¿Qué cosas le hicieron hoyos a la vasija de su vida por donde se escapó la unción de Dios? No es justo que usted hoy esté bendecido y mañana esté desanimado. No es correcto que usted hoy esté lleno de Dios y mañana amanezca vacío. Mire, si usted llenó un cubo de agua y mañana amanece vacío, hay un problema en ese cubo, ¿sí o no? Hay un problema en ese tanque porque usted lo dejó lleno y luego amanece vacío. Hay un problema en su vida si Dios te llena hoy y mañana amanece vacío.
Hay un problema en nuestra vida si el Señor nos llena hoy y en la semana estamos vacíos. No, eso no puede ser. Y yo le menciono algunas cosas. En primer lugar, lo que agrietó, lo que le hizo hoyos a la vasija de Saúl, por donde se escapó la bendición de Dios, es que Saúl no honró, hermano, el lugar que Dios le había dado. Saúl no honró la posición que Dios le había dado. Saúl no dignificó lo que él era, que la bendición que Dios le había dado. Yo le mencioné ya que Saúl se convirtió en el primer rey formal del pueblo de Israel. Dios lo señaló. No fue un otro rey, no fue un profeta, fue Dios que lo señaló para que fuera rey. Fue escogido, señalado por la mano de Dios. Pero Saúl no honró lo que Dios le había dado, el lugar donde Dios le había colocado, la posición que Dios le había dado. Saúl no honró, no dignificó esa posición que Dios le dio. Lo que Dios había hecho en su vida, él no lo honró. Y cuando nosotros como seres humanos no honramos lo que somos, no honramos lo que Dios nos ha dado, el lugar que Dios nos ha asignado, eso abre grietas en nuestra vida por donde se escapa la unción de Dios. Eso le hace hoyos a nuestra vida por donde se escapa la bendición de Dios. ¿Qué somos nosotros? La Biblia menciona en Juan 1 versículo 12, ese es lo más grande para nuestra vida, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, en primer lugar, nosotros somos hijos de Dios. Nunca se olvide de eso. Antes de que usted sea un siervo de Dios, usted tiene que ser un hijo de Dios. Y una de las cosas más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida es que nosotros somos hijos de Dios. No somos hijos de la religión, hijos de la iglesia. Somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios de dioses. Honre eso que Dios le ha dado. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios no es para todo, es para los que reciben a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Honre eso, cuide eso, dignifique eso, hermanos, proteja eso. Saúl no honró el lugar que Dios le dio, la posición que Dios le dio. Hermano, él no honró la bendición que él tenía en su vida. Hermano, Dios te ha bendecido, alabado sea Dios. Y alguien dice: yo me siento bendecido porque Dios me dio un carro, porque Dios me dio una casa, porque Dios me dio esto. Mire, hermano, un carro un impío lo puede tener, una casa un impío la puede tener, una finca un impío la puede tener. Ser bendecido no es tener un carro, una casa o una finca o tener dinero. Eso también lo tienen los impíos. A ti te hace bendecido, eres un hijo de Dios. A usted lo hace bendecido tener la salvación de parte de Dios. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. Al grado que si usted no tiene casa y es salvo, tienes la bendición de Dios. Aunque no tengas un carro y eres salvo, tienes la bendición de Dios. Aunque no tengas un terreno, una cuenta bancaria, pero eres salvo, tienes la mayor de las bendiciones de Dios en tu vida. Honre eso. Cuide eso. Alabado sea Dios. Tenemos hoy
a un cristianismo que no valida lo que es, que no le da valor al ser hecho hijo de Dios, el ser salvo. Consideramos que ser salvo es cualquier cosa. Consideramos que ser hijo de Dios es cualquier cosa. Valide eso en su vida. Dele valor a eso. Dele el lugar que eso se merece. Cuando yo no honro el lugar que Dios me ha dado, la bendición que Dios me ha dado, eso le abre grietas a mi vida por donde se escapa la bendición de Dios. Alguien adora a Jesús. Lo segundo, cuando lo malo que hago, yo lo justifico. ¿Qué cosas le abrieron grietas? Le abrieron hoyos a la vasija de Saúl, por donde se escapó la bendición de Dios. Él, hermano, cuando hizo lo malo, lo quiso justificar delante del profeta y delante de Dios. El libro de 1 Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces dijo Samuel: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que oigo yo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. La orden divina era: no te apiades de nada. Mata a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños. Mata a todos los animales. La orden divina era: destruye a Amalek con todo lo que tiene. Y este hombre fue. Pero él le perdonó la vida al rey. Perdonó lo mejor de las ovejas. Y luego lo justifica y dice: yo lo he traído para sacrificarle a Dios. Y Samuel le dice: ¿qué es de más valor delante de Dios? ¿Los sacrificios, los holocaustos, o que se obedezca su palabra? Este hombre hace lo malo y lo justifica delante de Dios. Y cuando una persona hace lo malo y lo justifica delante de Dios, hermano, eso le abre grietas a su vasija para que la bendición se escape, para que la unción se escape, para que el llamado se escape, para que lo que Dios ha colocado en su vida se escape. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, se apartó porque él pecó y se justificó delante de Dios y delante del profeta. ¿Qué ocurrió? Cuando Dios confronta a Adán, Dios lo busca en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dice: yo oí tu voz y tuve miedo. Nunca antes le había tenido miedo. Y me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que yo te prohibí? ¿Y sabe qué dijo este hombre? La mujer que me diste. Enseguida culpó a otro. Me dio y comí. Se justificó. Hizo lo malo, hizo lo incorrecto y se justificó. Y cuando Dios confronta a la mujer, ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. Todos los dos humanos que existían en ese entonces hicieron lo incorrecto, hicieron lo malo, pero trataron de justificarlo. Y una de las cosas que hace que la bendición de Dios se vaya, una de las cosas que hace que la unción de Dios se escape de mi vida, es cuando yo hago lo malo y lo justifico delante de Dios. Si yo hiciera lo malo, pero le pido perdón a Dios y me arrepiento. David hizo lo malo, pero lo confesó delante de Dios, se arrepintió, le dio fin a la rebelión. El Señor no le quitó el Espíritu Santo, porque vio honestidad, vio sinceridad en la vida
vida del rey David, pero Saúl hizo lo malo y lo justificó. Yo le perdoné la vida a lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecérselas a Dios. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo que tenga como fundamento la desobediencia a su palabra. Alguien camina conmigo. Que el Señor nos ayude. Lo tercero que hace que la bendición de Dios se vaya, que la unción se escape. Lo tercero que le abre hoyos, le abre grietas a mi vida para que la bendición, para que la unción se escape, es el mal carácter en mi vida. Primero es Samuel 20:32, porque David estaba enojado a muerte contra, más bien Saúl contra David. Y Jonathan respondió a su padre y le dijo: ¿por qué David ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza a su propio hijo para herirlo. Y Jonathan entendió que su padre estaba resuelto a dar muerte a David. El mal carácter, al grado, era tan extremo el mal carácter en Saúl, que trató de herir, por no decir matar, a su propio hijo. Trató de herirlo. Hermanos y hermanas, si nosotros nos descuidamos, el mal carácter le abre orificios, grietas a nuestra vida, para que se nos escape la bendición de Dios. Uno puede ser bendecido en un culto, bendecido en una oración en la casa, pero si uno sale de la recámara secreta y empieza a pelear con todo el mundo y se vuelve reactivo y se vuelve una persona que discute, que pelea por nada, hermano, esa es una grieta en nuestro carácter. Eso le hace hoyos a nuestra vasija para que la bendición de Dios escape. Este hombre llamado Saúl, en vez de convertirse en un hombre activo por el reino, se vuelve reactivo, anda reaccionando frente a todo y lo hace con mal carácter. Hermanos y hermanas, si no descuidamos, nuestro carácter se convierte en uno de nuestros peores enemigos para retener la bendición de Dios. Mira, hay gente que después de una bendición grande, en una rabieta dejan la bendición. Después de una unción especial del Espíritu Santo, en una rabieta con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos, con el vecino, yo no sé con quién, en una rabieta de esa dejan la unción que acaban de recibir, porque el diablo quiere que nosotros dejemos la unción en cualquier lugar, y nosotros necesitamos cuidar nuestra vasija, que el diablo no le haga daño, porque nuestra vasija contiene un gran tesoro de parte de Dios. Cristo vive. Ese fue uno de los problemas grandes. Dice primero en Samuel 18:8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó el dicho. ¿Qué dicho? Porque cuando David viene con la cabeza de Goliat, las mujeres dicen: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Cuando Saúl oye: a mí me dieron miles, pero a David le dieron 10,000, dice, se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, a mí miles, no le falta más que el reino. Y el versículo 9 dice: desde aquel día en adelante Saúl no miró con buenos ojos a David. Otra cosa que hace que se escape de nuestra vida la bendición de Dios son nuestras malas relaciones unos con otros. Cuando uno tiene malas relaciones con las personas,
Desde el día en que David mató a Goliat y las mujeres cantaban de esa manera, Saúl tuvo celos de David. Saúl odiaba a David. Saúl trató de matar en ocasiones repetidas a David. Saúl intentó hacerle daño a David de maneras repetidas. En una ocasión David llegó a un lugar donde había sacerdotes de Dios. Pasó allí, le dieron pan, le dieron la espada de Goliat que estaba allí guardada. Y cuando Saúl pasó por ese lugar, preguntó pues si David había estado ahí. No le quisieron decir nada. Y dice la Biblia que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes de ese lugar, porque era un hombre con mal carácter. Le costaba relacionarse bien con las personas. Su corazón estaba lleno de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de altivez. No había humildad para reconocer el éxito de David. En su corazón se llenó de celos, de maldad, y empezó a perseguir a David a muerte. Intentó hacerle daño, hermano, lo persiguió por años enteros, intentando hacerle mal. ¿Por qué? Porque tuvo celos de David. Y eso le abrió grietas a su vida. Eso le abrió hoyos a su vasija, al grado que el Espíritu Santo lo salió abandonando. Al grado que el Espíritu Santo lo abandonó. Porque yo creo, amados, una de las cosas que le hacen grietas a nuestra vida para que la unción se escape es cuando nosotros nos llevamos mal con la gente que nos rodea. Entre ellos nuestra propia familia, entre ellos la gente que nos rodea, los hermanos en la iglesia, el liderazgo de la iglesia, los pastores de la iglesia. Usted trate por todos los medios llevarse bien con las personas para que aquellas malas relaciones no agrieten tu vida, para que la unción de Dios no se escape. El anhelo de Dios es que nosotros vivamos ungidos hasta el día cuando Cristo venga. Cristo vive. Otra de las cosas que afectaron la vida de David, por la cual en la vida de Saúl, por la cual el Espíritu Santo terminó abandonándolo, era por un descuido prolongado, crónico de las cosas de Dios. Note lo que dice el libro de 1 Samuel 14:35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este fue el primero que edificó a Jehová. Había sido rey. ¿Qué tiempo reinó Saúl? Desde el capítulo 10 al capítulo 14, yo no sé. La Biblia no registra qué tiempo ya había reinado. Pero dice la Biblia que Saúl levantó un altar a Jehová. Fue el primero que había levantado. Consultó a Jehová y Jehová no le oyó. Jehová no le respondió. Él tenía un descuido crónico, un descuido prolongado de las cosas de Dios. Ese hombre no oraba, ese hombre no ayunaba, ese hombre no leía los libros del Pentateuco, no leía la palabra. Ese hombre no adoraba a Dios. Usted no ve a ese hombre adorando a Dios, alabando a Dios. Él tenía un descuido crónico por las cosas espirituales. Y si hay algo
que le abre hoyos a nuestra vasija para que la unción de Dios escape, es cuando uno anda descuidando las cosas de Dios. Cuando uno deja de orar, cuando uno deja de ayunar, cuando uno deja de leer su palabra, cuando uno deja de llegar a los servicios de alabanza y de adoración, cuando uno deja de congregarse, cuando uno deja de meditar en Dios y en su palabra, el descuido prolongado, el descuido, hermano, espiritual en nuestra vida, le abre grietas, le abre hoyos a nuestra vida espiritual para que la unción de Dios escape. Este hombre no era un hombre de oración, de ayuno, de clamor, de búsqueda. No lo era. Y hermano, yo creo algo. Nosotros no podemos ser intermitentes en la vida cristiana. Uno no puede venir al culto, ser bendecido, ser lleno de Dios, porque uno oró en la iglesia y luego se va y no sigue orando, no vuelve a orar. 8 días, 15 días que no ora, que no lee la Biblia, que no adora a Dios, que no alaba a Dios. Aquella bendición que recibiste, por el descuido se puede ir. Por el descuido se puede apartar. Por el descuido, hermano, nos puede abandonar. Y a mí me llama mucho la atención. El Espíritu de Jehová abandonó a Saúl. ¿Cómo es que el Espíritu viene sobre él y luego le abandona? Porque hubo un descuido espiritual en él. Consejo que le daría al día de hoy: ore, ayune, hermano, lea la palabra. Cada vez que puedas orar, ore. Cada vez que puedes congregarte, congréguese. Cada vez que puede leer la palabra, lea la palabra. Alabe a Dios, adore a Dios. Que lo de Dios sea un estilo de vida en nosotros. Eso nos ayuda a cultivar la unción que Dios coloca dentro de nuestra vida. Y otra cosa que me llama la atención: 1 Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le sepultaron en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. En Israel no había un brujo, no había un adivino, no había un encantador, porque Saúl los había desterrado, los había echado de la tierra. Pero el descuido espiritual fue tan prolongado, fue tan terrible en Saúl, que Saúl terminó practicando lo que un día condenó. Cuando usted va al capítulo 28, usted encuentra a Saúl que va a consultar a una adivina llamada la adivina de Endor. Él se disfraza y la consulta. Un día Saúl dijo: en la tierra de Israel no quiero a un adivino, a un agorero, porque suficiente revelación tenemos de Dios, suficiente con Dios en la tierra de Israel. Pero ahora el Espíritu Santo lo abandona, y esa gente que él había echado de su tierra, él recurre a ellos para buscar una respuesta, para que le adivinen qué pasaría en medio de esa guerra. Él terminó practicando lo que un día había condenado. Y si uno se descuida en el camino cristiano, uno termina practicando lo que un día uno condenaba. Aquello que uno condenaba, el hablar vulgarmente,
Uno lo condena como cristiano, pero si uno se descuida, termina siendo un vulgar. Y si uno le gustaba hablar con morbosidad, todo es morboso, y uno se convierte y condena eso, luego si se descuida, termina practicando lo que un día dejó, lo que un día condenó. Y podemos enumerar un gran número de cosas. Uno practicaba la mentira, se convierte a Dios, condena la mentira, se descuida de lo de Dios y termina luego mintiendo, termina practicando lo que un día uno condenó. Y yo creo, amados, que eso simplemente es el resultado de un descuido espiritual. Cuando yo empiezo a practicar aquello que un día condené y que la Biblia condena, eso le abre grietas a mi vida espiritual para que la bendición de Dios se escape. Si Dios te bendice, es para que usted guarde y cuide esa bendición, y para que con esa bendición usted pueda bendecir a otros. Si Dios le unge a usted, es para que usted cuide, valore esa unción, y con esa unción usted ayude a otras personas. Pero el sagrado deber de cuidar todo lo que Dios nos ha dado nos corresponde a nosotros. Pregunta con la que debo de cerrar este mensaje: ¿habrán hoyos en nuestra vasija? ¿Estará agrietada nuestra vasija por donde la bendición, la unción, lo de Dios se nos está escapando? Esta es una noche para corregir cosas. Es una noche para cerrar portillo, para cerrar todas las grietas que hay en nuestra vida y decirle a Dios: no se me escapará ninguna de las bendiciones que tú coloques dentro de mi vida. Por favor, colóquese en pies. Quiero orar por un momento.